¿Aló? Magda, Romina, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, yo lo escucho. Sí. Ok. Vale, vamos a esperar un ratito porque veo pocos conectados, ¿ah? Ya. Bien, hola Lorena, disfónica, esperemos que sea solamente un resfrío. Hola, profe. Andrea. Hola. Mira, tenemos un invitado al curso hoy día. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Hola a todos. Ella es Elena, mi hija, Hola, Elena. pero ya se va a ir a la casa de su abuela. Todo un Hola, Elena. desafío teniendo clases en línea con los hijos ahí. ¿Quién más tiene niños a esta hora dando vuelta? Ella. Porque yo no sé cómo lo hacen, ¿ah? De alguna manera funciona, pero la verdad que o se lo dejan al papá o a la mamá, a la abuela, Claro, de, en de mi otra caso, forma, de su otra padre forma. también tiene clases ahora. Estamos los dos estudiando. Entonces, ahí encontramos, nos arreglamos con mi mamá que vive cerca y así nos vamos repartiendo los tiempos. Bueno, en una de esas, cuando sea grande, estudie algo relacionado con comunicaciones, ¿eh? Disfruta Bien, mucho las cámaras ya. voy a empezar recapitulando para que no se nos vaya la hora y respetando la conexión de quienes sí están ya conectados. Haciendo una recapitulación de lo que abordamos la semana pasada, a propósito la importancia que tiene el proceso comunicativo en la construcción del humano. Fue una sesión, yo diría, con un alto contenido filosófico, si ustedes quieren,
que era importante plantearlo porque constituye y sigue constituyendo un paradigma al momento de reflexionar en torno a los procesos comunicativos, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado esta frase tan manipulada hoy día que dice el lenguaje construye realidad, ¿no? Los medios de comunicación son empresas constructoras de sentido. Bueno, en parte sí, es cierto. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy tiene que ver con eso, porque lo que busco hoy día es derribar algunos mitos que están presentes en los inicios de las ciencias de la comunicación. Vamos a dedicar el día de hoy a hablar de los orígenes de los padres fundadores, y sobre todo poniendo énfasis en que los temas que hoy día, respecto a los cuales se habla, son tan viejos como el hilo negro, ¿eh? La verdad que no hay nada nuevo bajo el sol en esta materia. Cuando hablamos de medios de comunicación, influencia o efectos, uno pareciera que son temas relativamente recientes, y la verdad que vienen de la mano con los orígenes de quienes se preocupan por estudiar la comunicación profesionalmente. Antes de iniciar el tema de la sesión de hoy, quiero preguntarles si tuvieron problemas con... Yo sé que hay algunos que siguen teniendo problemas con el ingreso al campus virtual. Desconozco si es por razones técnicas o por razones administrativas. Yo les voy a pedir que aquellos que siguen teniendo problemas me puedan escribir al correo electrónico para yo poder saber quiénes tendrán que hacer la tarea que están pendientes de otra manera, porque la próxima sesión tenemos evaluación. Si ustedes se fijan en el calendario, y para que esa evaluación se haga posible, es importante que ustedes puedan estar conectados en línea, porque el cuestionario que yo voy a abrir la próxima semana, después de una especie de primera media hora para resolver dudas o consultas, ustedes van a contestar un cuestionario en línea, van a tener una hora y media para poder contestarlo, entonces es importante que tengan acceso a la plataforma. De otra manera van a tener que contestarlo vía correo electrónico, ¿ya? Por eso es importante que puedan tener acceso al aula virtual. Aquellas personas que siguen con problemas entonces puedan comunicarse al correo electrónico y yo saber efectivamente de quiénes se trata, de cuántas personas, que creo que son en todo caso un grupo minoritario. Respecto al trabajo, bueno, he recibido hasta ahora la participación de ustedes en el foro, que quedó abierto en el aula, y también he recibido respuestas del correo electrónico. Voy a tener un feedback con ustedes durante esta semana, porque mi idea es que precisamente los grandes temas de análisis para el control de contenido de ese cuestionario es precisamente los temas que hemos estado viendo, es decir, crisis social en Chile y coronavirus. Ese es más o menos el ámbito de acción en el que nos vamos a mover a partir de los textos que ustedes ya tienen disponibles en el aula, y quienes no tienen acceso también me los puedan solicitar y yo se los envío a través del correo electrónico. Entonces es importante que podamos resolver aquello. ¿Quién quiere comenzar comentando sobre el ejercicio? Tenemos poco tiempo, así que no les voy a pedir la palabra a todos. ¿Alguien que quiera reflexionar sobre la tarea que tenían para esta semana? ¿Algún comentario, alguna reflexión, alguna duda puntual? Hola, profe, y hola, Hola. a todas. Sí, María José. Quería decir que este texto se me hizo mucho más, el material que estaba en el aula no se me hizo tan complejo como el anterior para leerlo, y sobre todo como ya lo habíamos conversado en la clase anterior y con respecto como a llevándolo al contexto que estamos viviendo ahora, se hizo mucho más sencillo el como identificar la realidad y la subjetividad dentro del lenguaje y sobre todo en el ámbito periodístico y todo eso.
Y con respecto a la respuesta que yo puse, que ahí era como sobre Mañalich, que el día domingo hizo esta entrevista donde habla de los ventiladores y que dice que finalmente no van a poder, que él nunca tuvo como esa conversación y que fue negada versus lo que él había dicho anteriormente. Entonces dije, como es un ejemplo perfecto con respecto a esto, porque él dice una cosa y después dice otra, entonces, como a quién le creemos frente a lo que está pasando. Sí, y además pone en entredicho la versión del embajador Exacto. chino, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí estamos hablando de un problema diplomático que espero se resuelva, pero evidentemente alguien no está diciendo la verdad, si uno lo pone de esa forma. Ahora, desde una lógica más constructivista, uno podría decir en realidad en estas materias nadie tiene la verdad, ¿no es cierto? Exacto, sí. Pero es interesante que el texto te haya parecido más claro. Pensé que podía ser un poco más complejo en relación al de la primera semana. Ujú. Siento que me resultó más claro por el mismo hecho de como ejemplificarlo en cosas de ahora, más no solo cotidianas, sino que como con todo lo que estamos viviendo y lo que ha pasado desde el año pasado y en todo este tiempo. Sí, hay estos material, en realidad nos ha tocado duro, ¿ah? Vamos a salir fortalecidos con el carácter mucho más formado, dicen los expertos, eh, pero yo creo que es suficiente para formar carácter. Yo creo que ya estamos en condiciones de poder encauzar, pero sí, son temas que evidentemente ayudan a ejemplificar. La contingencia nos da ejemplos y seguramente el cuestionario de la próxima semana apunta en esa dirección, ¿no? Mi sugerencia es que estén pendientes de la contingencia. Probablemente haya algún texto de prensa que ustedes tengan que analizar a partir de los contenidos que vamos a ver hasta la sesión de hoy. Esa es un poco la pista que les puedo dar. El texto no lo he escogido porque, insisto, va a depender de cómo la contingencia se vaya dando, pero, por ejemplo, la editorial de La Tercera, este fin de semana, es un ejemplo claro de cómo, cuál es el rol de la prensa en situaciones como esta, ¿no? Y hasta qué punto lo que diga o no diga un periódico de influencia tiene efectos políticos en la agenda mediática. Precisamente sobre eso me voy a referir en la sesión de hoy. Voy a conectar, voy a abrir el escritorio para que ustedes tengan entonces la imagen. Me imagino que ya se les abrió el título de esta clase, los orígenes de la Mass Communication Research, la investigación sobre medios de comunicación de masa, también denominada sociología de la comunicación de masa. Vamos a hablar de esto, vamos a ir derribando algunos mitos. Es una perspectiva histórica, pero que sobre todo plantea algunas dudas y respuestas a esas dudas, sobre todo porque estamos hablando de un término que ha tenido alto impacto en el desarrollo de la teoría de la comunicación contemporánea. Vamos a entender que la investigación sobre medios de comunicación de masas es un conjunto de investigaciones completamente diverso, disperso, pero que tienen un objeto en común, que son los medios de comunicación. Vamos a dedicar probablemente en un par de semanas más, cuando tengamos, después de la primera evaluación, vamos a hablar del concepto cultura de masas, sociedad de masas, que es un término que tiene evidentemente un trasfondo peyorativo, esta idea de masa, una audiencia que no tiene una opinión propia, que es fácilmente influenciable por medios de comunicación que se presentan frente a estas tecnologías como audiencias que no pueden tener una visión crítica, ¿no? Entonces, vamos a entender que este conjunto de investigaciones surge en Estados Unidos en la década de los 30, estamos hablando del pleno siglo XX, y
la preocupación por estudiar los medios aparece en el seno de varias ciencias sociales. Estas son las más importantes, yo se los comenté probablemente en la primera sesión. La sociología empirista, la sociología funcionalista, positivista, en definitiva, la psicología conductista y la ciencia política. Son las tres disciplinas del ámbito de las ciencias sociales que van a jugar un papel relevante al momento de dar nacimiento a una preocupación ya científica, seria, y que tiene como eje central los medios de comunicación. No obstante esto, podemos decir que si uno se va a los orígenes del estudio de la comunicación humana, uno podría llegar a Platón o Aristóteles, ¿no? Claramente. Es importante hacer esa salvedad porque vamos a hablar de Mass Communication Research para preocuparnos exclusivamente de los medios de comunicación masivos como objeto de estudio, fundamentalmente en lo que se refiere a la propaganda política, la industria publicitaria y los medios de comunicación tradicionales, la radio, el cine o la televisión y la prensa escrita, como los difusores, como los mediadores, como los canales de contenido que principalmente apunta al eje más bien informativo y publicitario, ¿no? Las primeras investigaciones responden a necesidades o a peticiones de tipo político de los gobiernos estadounidenses de la época, pero que fundamentalmente tienen, son eco de experiencias políticas bastante traumáticas para la Europa de ese entonces. Gran importancia tienen los estudios de propaganda en el contexto de la Alemania nazi, por ejemplo. O sea, estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial se transforma en el contexto que hace posible que muchos de los estudios que se desarrollen tengan como principal mirada, punto o eje óptico la influencia de los medios de comunicación y la influencia del mensaje, o la influencia, en el caso de Estados Unidos, particularmente las elecciones que se desarrollan en el año 40, bueno, ¿cuál es el grado de influencia que los medios tienen? ¿Cuál es la influencia que el periódico tiene? ¿Cuál es la influencia que la radio tiene al momento de hacer cambiar la opinión del electorado? Estamos hablando de un tema que era verdaderamente nuevo en ese entonces. Hoy día parece obvio, pero recién en ese entonces los académicos se comienzan a preguntar, bueno, ¿hasta qué punto los electores pueden ser objetos de modificación de su pensamiento al momento de enfrentar un determinado mensaje mediático? Entonces, ese es, en definitiva, el cariz de estas primeras investigaciones. Ubicamos en este periodo, y así al menos lo reconoce la literatura que se ha escrito sobre esta materia, a cuatro grandes pensadores, o los cuatro primeros investigadores que le dan cuerpo, le dan forma a estas ciencias de la comunicación en plural. Y hablamos en plural precisamente porque es la ciencia política, es la sociología y es la psicología social la que interviene con sus teorías, con sus metodologías y con la formación teórica que hasta ese momento se había configurado a partir de la incorporación de estos pensadores en las materias que mencioné. Vamos a ir abordando cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos para llegar a una conclusión en la sesión de hoy que pueda servir de referencia para los grandes temas que hoy día tienen cierta relevancia en la agenda mediática. Y es importante lo que les comento, porque da la impresión de que no mucho ha cambiado el eje de la atención. Han pasado, se va a cumplir un siglo en 10 años más, y en un siglo, aparentemente los grandes temas, las grandes preocupaciones de las universidades siguen siendo los mismos. Es decir, ¿cuál es el grado de influencia? ¿Cuál es el grado de impacto? ¿Cómo modificar adecuadamente el discurso informativo, el discurso publicitario? Hoy día los grandes las grandes líneas en materia de posgraduados en el área de las comunicaciones
están vinculados al ámbito de la comunicación persuasiva, el marketing político, por ejemplo, la comunicación política, el marketing digital, las redes sociales, el manejo de redes sociales, cómo lograr atraer a una mayor cantidad de potenciales consumidores hacia una marca o un producto determinado. Bueno, esas son estrategias que vienen desarrollándose desde hace 90 años, si uno lo pone bajo esa perspectiva. Por lo tanto, las preguntas que estos padres fundadores se plantearon son plenamente actuales a mi juicio, a pesar que grandes resultados en esos años hoy día van configurando una ciencia que tiene mucho de contradictoria, que es precisamente la característica que tiene la comunicación como un objeto de estudio científico. ¿Cuáles son las características de este periodo? Al menos tenemos tres. Una, que la investigación y comunicación masiva se concentró en la persuasión. Esa es la primera idea que hay que señalar. Esa fue, en palabras más simples, es lo que le quitó el sueño a estos investigadores, la habilidad de los medios para influir, para cambiar opiniones, actitudes y acciones en una dirección u otra. Hay que hacer en este punto una precisión, ya que opinión y actitud son conceptos distintos. Son términos hermanos, pero una actitud es una disposición, es una predisposición hacia un determinado objeto, hacia un determinado mensaje, hacia una determinada persona, ¿no? Puede tener una actitud positiva o negativa, una actitud de desprecio, y una actitud no siempre se expresa en una opinión. Las opiniones son expresiones comunicativas que pueden ser fácilmente decodificables a través de, y se expresan a través de un emisor. Las actitudes no, las actitudes tienen otro tipo de expresión. Ir o no a votar puede ser una forma de actitud que tiene un impacto y un resultado electoral. La opinión se expresa en el voto. La actitud de no ir a votar también tiene una expresión electoral. De ahí que hayan sido tanto las opiniones como las actitudes de los consumidores y de los electores el gran tema que se comenzó a estudiar en estos años. La segunda característica en este periodo es que los resultados de estas primeras investigaciones arrojan que los medios de comunicación tienen un efecto persuasivo relativo. O sea, son menos potentes de lo que se postulaba originalmente. Y vamos a profundizar sobre este punto. A pesar de lo anterior, el inicio de la investigación en comunicación se ve influenciada por el denominado paradigma hipodérmico, ¿no? La teoría de la aguja hipodérmica o la teoría de la bala mágica da cuenta de un conjunto de medios de comunicación que no tienen ningún contrapeso desde el punto de vista de la influencia en el tema comercial, en el tema informativo, en el tema del entretenimiento, en el tema propagandístico, ¿no? ¿Y por qué se habla de la teoría de la aguja hipodérmica, que fue formulada por Harold Laswell? Ya vamos a ir a Laswell. Precisamente porque se hace una comparación de que los contenidos de los medios de comunicación entran a las mentes de los consumidores de estos medios como el contenido de una aguja hipodérmica, cuando ésta atraviesa la piel del paciente y frente a eso, ese contenido no puede ser contrarrestado, ¿no? Y es un paradigma porque se transformó en una teoría que no fue cuestionada, que no fue discutida. Se transformó en un paradigma porque gran parte de la comunidad científica se dedicó a investigar sobre medios de comunicación partiendo de la base que los medios de comunicación producían efectos. Efectos en el comportamiento, efectos en el consumo, efecto en la apropiación de determinadas verdades, entre comillas, dadas a conocer por estos medios de comunicación, sean estos la radio, sea esta la televisión, sea esta la prensa escrita, y en gran medida el cine se transformó también en un objeto de influencia, sobre todo en el contexto de la propaganda política, porque el cine fue el gran canal a través del cual la propaganda política hizo su efecto en la audiencia europea y norteamericana, ¿no? Vamos a ir entonces a
a este primer padre fundador, Harold Laswell, quien es mundialmente conocido por ser el padre de la teoría de la aguja hipodérmica. A él se le reconoce como el verdadero impulsor de este paradigma, de esta verdad científica que durante muchos años y hasta el día de hoy no merece reparos. Incluso cuando se habla de los efectos o cuando se habla de la influencia, no se cuestiona el planteamiento laswelliano, sino más bien se complementa, ¿no? Es mundialmente conocido por esta fórmula de las 4W, que en español vendrían siendo preguntas, quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efectos. En esta pregunta, que es multidimensional, automáticamente Laswell está reconociendo que existen al menos 4 o 5 áreas de estudio de la comunicación. O sea, está formulando un modelo comunicativo a partir de estas preguntas, ¿no? Y podemos decir que a partir de estas preguntas, que son preguntas de investigación, que se convierten en verdades, hay una preocupación de parte de la investigación universitaria, de la investigación científica, por analizar el control que los medios de comunicación ejercen sobre sus audiencias, un análisis del contenido de esos mensajes, un análisis de los medios en cuanto a empresas, en términos de funcionamiento, en términos de logística, un análisis de la audiencia como receptores de esos mensajes, y un análisis de los efectos o de la influencia mediata o inmediata que puedan llegar a tener esos contenidos de medios, ¿no? O sea, de alguna manera, el modelo laswelliano está incorporando preguntas de investigación que otros académicos comienzan a desarrollar con posterioridad y hasta el día de hoy. Podemos decir claramente que con Laswell surge un modelo matemático aplicado a los medios de comunicación masivos. Bueno, el modelo de Laswell, que ya es de larga data y que de alguna manera ha generado, como les decía, gran influencia en el resto de las ciencias de la comunicación, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que uno puede identificar es que sirvió para delimitar los componentes del acto comunicativo, es decir, un modelo que sirve para simplificar la complejidad de un fenómeno. Piensen en la semiosis, de la cual yo les hablaba la semana pasada. ¿Sí? ¿Cómo lograr comprender el proceso semiósico en la psique humana? Bueno, a través de un modelo que reconozca que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, que hay un mensaje, que hay procesos de control. Bueno, Laswell lo que hace es simplificar el proceso comunicativo, reconociendo, por lo tanto, que hay un modelo implícito en la forma como la comunicación masiva actúa. Esa es una primera ventaja, un elemento favorable al paradigma de Laswell. Lo segundo es que estabiliza teóricamente a las ciencias de la comunicación. Le da un soporte, le da una identidad. Algo que sirve para darle identidad a un área del conocimiento es que tenga su propio desarrollo teórico. Y con Laswell se origina la teoría de la comunicación en términos estrictos, sin pedirle, por así decirlo, permiso, pedirle prestado una teoría a la sociología o a la psicología social. De alguna manera, la teoría de la aguja hipodérmica se instala como una teoría propia del ámbito de las ciencias de la comunicación y se transforma en una teoría que no merece reparos y que permanentemente se aplica para ser confirmada o cuestionada. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, han pasado 90 años y seguimos hablando de los efectos de los medios. La tercera ventaja es que es un modelo adecuado para estudiar la propaganda, por las características de esta, ¿no? Su planificación y su intención de producir un efecto concreto al momento del sufragio o al momento de una elección de un gobierno determinado. Hay una planificación. El proceso de propaganda, como lo vamos a ver en la unidad respectiva, cuando abordemos la sociedad de masas y la cultura de masas, se caracteriza porque hay una planificación desde la
surgimiento de los mensajes que se elaboran y los potenciales, entre comillas, damnificados por ese mensaje propagandístico, ¿no? por decirlo de alguna manera. A partir de él, entonces, se delinean los campos de investigación en comunicación. Serían las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas o cuáles son las críticas que se le han hecho al modelo laswelliano? Uno, que extrapola a la comunicación masiva un modelo que corresponde a una comunicación interpersonal más bien. Esta idea de que alguien está comunicando algo a otra persona y lo hace directamente o a través de un canal más impersonal, que puede ser una carta, el teléfono, etc., ¿no? Esta idea de un modelo que sirve para delimitar la comunicación cara a cara, se extrapola y se aplica a un proceso comunicativo que tiene otras características, que por lo tanto, dicha aplicación tiene una distorsión del punto de vista del efecto. La segunda crítica es que es muy simple, hay una simplicidad excesiva que no da cuenta de una multitud de variables que intervienen en el proceso comunicativo. Entre esas variables, de que quienes conforman la audiencia son personas que tienen sus propias historias, sus propios procesos de formación, sus propios grupos de referencia, sus propios líderes de opinión. Es decir, el proceso de socialización va encaminado a partir de distintas fuentes de influencia. La televisión, por dar un ejemplo, es solo un factor, es un agente de socialización, pero también lo es la iglesia, también lo es la escuela, también lo es la familia, también son los amigos, en fin, podríamos enumerar un montón de agentes socializadores. Lo que hace el modelo Laswell es darse con el impacto de los medios, como si las audiencias no tuviesen historia, no tuviesen otros recursos para poder instalar sus propios juicios o sus propias opiniones. Después tenemos otra crítica, se destaca una prepotencia del emisor, extremadamente activo, y una impotencia del receptor, extremadamente pasivo. Es decir, los receptores somos verdaderos sujetos sin capacidad de cuestionar, sin capacidad de elaborar una crítica al mensaje que estamos recibiendo. Y finalmente, se cuestiona este carácter unidireccional del modelo, es decir, son los medios los que nos están contaminando, diríamos en términos más simples, y nosotros no somos capaces de generar un feedback, generar una influencia de vuelta, ¿no? Es decir, los medios no son capaces de reaccionar frente a los estímulos que nosotros como audiencia estamos generando. Eso el modelo de Laswell no lo reconoce. No es un modelo bidireccional que va de un punto que es un emisor a un receptor, y ese receptor se transforma en emisor para generar un mensaje a ese medio de comunicación que actúa al mismo tiempo como receptor de esos mensajes. O sea, ese carácter unidireccional del modelo laswelliano ha sido muy criticado porque se aleja, en definitiva, de la manera como procede el fenómeno comunicativo, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas sobre el modelo laswelliano que yo he resumido en estos poquitos minutos? Si no hay dudas, seguimos. Vale. Vamos entonces a este segundo padre fundador, Paul Lazarsfeld, sociólogo austríaco que se radica en Estados Unidos y cuyo aporte fue fundamentalmente incorporar la investigación en comunicación política, ¿no? O sea, Lazarsfeld se preocupa fundamentalmente del fenómeno electoral y del papel de los medios de comunicación en esos procesos electorales. Por ejemplo, en la campaña presidencial de Estados Unidos del año 1940, dirigió una investigación que no buscaba determinar quién iba a ganar la elección, sino más bien descubrir cómo y por qué las personas, los electores, se decidieron a votar de la manera como lo hicieron. O sea, más interesante que identificar, de hacer una especie de pronóstico de quién iba a ganar la elección, era saber de qué manera
el contenido de los medios podría modificar la opinión o la actitud de los electores, que tenía como resultado, evidentemente, como consecuencia, un resultado electoral. Pero el resultado electoral no era lo más relevante para las investigaciones de Lazarsfeld, ¿no? De tal manera que lo que hace este investigador es incorporar a la campaña política una dosis de análisis de medios, reconociendo en las campañas políticas que los electores tienen una pertenencia organizacional, pertenecen a un conjunto de personas que forman organizaciones en términos formales o informales, escuela, familia, bomberos, sindicatos, colegios profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, el individuo pertenece a redes que tienen una identidad propia desde el punto de vista formal o informal. También los electores tienen una educación formal determinada, y eso también va a generar una determinada influencia en la actitud y en la opinión política. La situación socioeconómica es un factor relevante, Lazarsfeld lo identifica, y la integración personal, es decir, desde el punto de vista de las características, los sueños, el pasado personal. Lazarsfeld utiliza el concepto de influencia menos cargado de las connotaciones causalistas y unidireccionales que planteó Laswell. Prefiere hablar más que de efectos de influencia. Por lo tanto, lo que Lazarsfeld hace es reinterpretar la fórmula laswelliana, que estaba centrada fundamentalmente en el emisor, es decir, en el contenido de los medios de comunicación y cómo esos contenidos generaban cierto efecto en estas audiencias pasivas, ¿no? Ese es, yo diría, el elemento más destacado de Lazarsfeld cuando uno hace la comparación entre este y Laswell. Laswell centrado en esta idea de que los medios de comunicación producen efectos sin contrapeso, y Lazarsfeld matiza porque incorpora otros elementos en el análisis. Tenemos a Hovland, un psicólogo que tiene gran importancia por los estudios que desarrolla la División de Información y Educación de los Estados Unidos en la década del 40, y cuya tarea era fundamentalmente analizar datos sobre las actitudes y opiniones de los soldados y la evaluación de la efectividad de los mensajes destinados a su disposición para participar en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que, y esto uno lo ve en el cine, una estrategia que ha usado el ejército norteamericano desde esa época es someter a la tropa antes de la guerra, antes del viaje, a una serie de contenidos cinematográficos, consumo de documentales, que elevan este espíritu patriótico y esta idea de estoy leyendo el chat, esta idea de soldados que pueden llegar a la guerra influenciados por un discurso patriótico que no les haga cuestionar su rol en el conflicto, ¿no? Acá Lorena me pregunta si estos 4 padres fundadores desarrollaban sus investigaciones de manera paralela. Sí, paralela, no era un grupo cohesionado, no podemos hablar de una corriente o de una escuela que estuviesen bajo un alero o bajo una misma institución, ¿no? Fueron investigadores que se desarrollaron fundamentalmente en el mismo periodo, pero cuyos trabajos se complementaron desde la distancia, ¿no? Bueno, en la década del 50, entonces, Hovland estudia los efectos que son examinados teniendo en cuenta 3 variables, ¿no? El comunicador, lo comunicado y la audiencia. Recordemos que Hovland era psicólogo y por lo tanto eso le otorga también a la reflexión que él hace un valor agregado, fundamentalmente porque incorpora en su análisis elementos que ya venían trabajándose desde los estudios retóricos, que tenían como base la teoría aristotélica, pero Hovland los elabora para definir, crear una teoría de la persuasión que estuviera
basada fundamentalmente en esta idea de credibilidad de la fuente. La influencia se genera no desde cualquier fuente, sino por los altos grados de credibilidad que esta fuente tenga, por la argumentación bilateral, es decir, estamos hablando de una argumentación, de una persuasión que se da entre dos o más personas, no hay un receptor pasivo frente a esos contenidos. La idea de que los contenidos amenazadores también pudiesen tener un efecto en la comunicación pasiva, fundamentalmente a través de la utilización del miedo como una estrategia para lograr un efecto determinado, la repetición de argumentos y la exposición de conclusiones implícitas, ¿no? En el caso de las conclusiones implícitas, mensajes que insinúan, que no manifiestan abiertamente una postura, que pretenden que el receptor llegue a una conclusión determinada, pero sin exponerla en forma tan categórica, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera Hovland se da cuenta de que esta exposición explícita de argumentos, más que generar fidelidad, generaba cierto rechazo. Entonces, es lo que se conoce como la propaganda subliminal, ¿no? De tal manera que el emisor no le está diciendo a ese posible elector, vote por mí, sino más bien lo que le dice es, mi país necesita una solución, vea en qué estamos, usted escoja a quién puede salvarnos, ¿no? Sin hablar directamente de quién es el candidato y sin hacer una alusión directa a la opción política que está promoviendo, ¿no? La teoría de la persuasión pone entonces énfasis en nuevas estrategias, nuevos recursos, y por lo tanto no se plantea cuáles son los efectos de los medios de comunicación, sino más bien Hovland se pregunta cómo conseguirlos más exitosamente. Podríamos decir que Hovland es, si es que no hay otro investigador que en esos años haya estado desarrollando estas ideas en otras partes del mundo, probablemente uno de los primeros expertos en marketing político, derechamente, ¿no? Es decir, analizar, estudiar el contenido de los medios de comunicación para, en el caso de Hovland, dado su formación y su trabajo, poner sus investigaciones al servicio del ejército de los Estados Unidos. Ese es el origen, y por lo tanto, las predisposiciones del público y el manejo del formato fueron relevantes al momento de configurar una teoría que tuviese cierta importancia, ¿no? Dudas hasta acá. Dejo abierto el micrófono, si no pasamos al cuarto fundador y podemos hacer una reflexión sobre los cuatro, mejor, así los integramos. Tenemos finalmente a Kurt Lewin, psicólogo, quien enfoca su investigación del fenómeno comunicacional, pero desde una psicología centrada en los análisis de grupos pequeños, y esa fue su principal contribución a la teoría de la comunicación. Se dedica a la investigación en psicología social, pero particularmente en temas de procesos de grupo, prejuicio y tipos de liderazgo. Hoy día esto sigue teniendo gran relevancia en el ámbito de la comunicación organizacional, por ejemplo, quienes se dedican a la comunicación en empresas. La base teórica está en Kurt Lewin, evidentemente con una serie de nuevos aportes teóricos, han pasado muchos años, pero quien da el puntapié inicial, haciéndose preguntas sobre la forma en cómo la comunicación efectiva, podríamos decir que Lewin es uno de los pioneros del estudio de la comunicación efectiva desde el liderazgo de grupo. Entonces, vamos a la siguiente lámina, porque aquí tenemos un pequeño extracto de un experimento que hace Lewin a propósito de un análisis sobre dos tipos de liderazgo, el liderazgo autocrático y el democrático. Hace un experimento sobre la base de estos materiales. Dos grupos de niños debían desarrollar una tarea, fabricar máscaras que iban a ser empleadas en piezas teatrales, ¿no? Esa era la tarea. Construir piezas fábricas para una obra de teatro. Los niños fueron seguidos visualmente mediante una cámara de cine y 6 observadores. Hubo también un proceso de registro de los comportamientos y se confirma que el grupo de niños
bueno, estaban divididos en dos grupos, uno bajo un liderazgo autocrático, es decir, alguien que tenía que imponer, alguien que dirigía, alguien que no aceptaba opiniones divergentes, y el otro grupo de niños que está bajo la conducción de alguien con atributos democráticos, es decir, se facilitaba la participación, las tareas eran conversadas, se llegaba a buen término, se llegaba a cierto consenso. Bueno, como era de esperar, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Cuáles fueron el grupo que tuvo mejor, desarrolló mejores sus tareas? Bueno, el que estaba bajo el liderazgo democrático, ¿no? Y este experimento que lo desarrolló en distintos contextos le dio de alguna manera a Levin el soporte para poder desarrollar una teoría que diera un cariz distinto a los tipos de liderazgo. Y estos tipos de liderazgo hoy día se observan en las empresas, ¿no? La manera como se conduce en general el recurso humano. Y hoy día hay mucha literatura al respecto, y el primero que se atreve a hacer estos primeros estudios es el psicólogo Kurt Lepin. Eso es lo que podemos decir sobre estos 4 padres fundadores. Comentarios, dudas, reflexión. Este es el puntapié inicial de lo que hoy día conocemos como las ciencias de la comunicación. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, pasamos a esta lámina que Profe, sirve para... disculpe, Adelante. solo quería mencionarle que en el chat le estábamos escribiendo que a ratos no se escucha bien su audio, se escucha como robot. Por si acaso. Pensaba que era yo, pero varios comentamos lo mismo en el WhatsApp, que tenemos ese tema No, con su audio. Porfis. no lo sé, porque me aparece encendido y no me había pasado antes, ¿no? Bueno, gracias, profe. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo, señor? Sí, es usted, señor. Lo que pasa es que yo soy el único que habla, entonces, claro, a lo mejor si alguien más habla y No, mire, justo en este momento lo corte, escuché puede que como robot. sea... Justo Sí, yo recién también se lo escuché escuchó. entrecortado. Me Claro, pega puede que capaz, sea la plataforma, ¿eh? puede ser. Puede que sea Zoom. A pesar de que no estamos en la hora crítica, porque hoy día me comentaba también un alumno de pregrado de la universidad que hay horas críticas de Zoom. O sea, entre las 12 del día y las 4 de la tarde creo que hay problemas de conexión. La plataforma falla. Pero a esta hora la gente está tomando once y no está El conectado. tuto. Pero puede que sea Zoom. Puede que sea Zoom. Profe, hoy se va a conectar Felipe o no? No me ha dicho nada. Ah, No me ha ya. dicho Ok. nada. Así que supongo que no. Bien, Ya, profe, tenemos gracias. entonces que, tratando de hacer una suma, una raya para la suma, los enfoques de la teoría de los efectos, que tiene su origen en la reflexión de Laswell, se puede expresar en 3 grandes corrientes, cuatro grandes enfoques o corrientes. Uno es esta idea de que la radio y el cine son medios de propaganda política, son los canales privilegiados a través de los cuales las estrategias de los regímenes fascistas europeos y del soviético se expresaron. Y por lo tanto, frente a esa situación histórica, se convierten en objetos de reflexión científica, claramente. Radio y el cine fueron las niñas bonitas de la época en materia de análisis. Lo segundo es el conductismo de Pavlov,
que venía ya desarrollando ciertas investigaciones en el ámbito de la psicología conductista, esta idea de que la comunicación humana se expresa como reflejo condicionado frente a estímulos del ambiente, ¿no? El proceso de enseñanza de aprendizaje, el estímulo-respuesta, que tiene su aplicación desde la teoría de la comunicación humana personal y se lleva al ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Ese es el tránsito de una teoría que fue pensada para el ser humano en términos comunicativos concretos, particulares, y cómo esta teoría se lleva a medios de comunicación tecnológicos. Lo tercero es que el psicoanálisis también muestra una posibilidad como medio de reflexión y como sustento teórico, fundamentalmente lo que se refiere a la manera como la audiencia y las masas actúan consciente o inconscientemente frente a los estímulos de esos medios de comunicación. Esta idea de que existe un alma colectiva, ya lo vamos a ver en su debido momento cuando abordemos la teoría de comunicación de masas, esta idea de que los seres humanos se expresan en multitud, se expresan junto a otras personas, estando reunidas o no, de manera distinta como lo hacen individualmente, ¿no? Tiene también su origen en la teoría del psicoanálisis. Y finalmente, la teoría crítica alemana, que surge en la Escuela de Frankfurt, sobre el papel de los medios como formas de ideologización, que lo que buscan es lavar el cerebro a las audiencias, en definitiva. Son estos cuatro enfoques que corren en forma paralela, pero que generan influencia entre sí para llegar a elaborar una teoría de los efectos que hasta el día de hoy tiene seguidores, tiene impulsores, ya sea desde la teoría o ya sea desde la metodología. Eso es relevante. Fíjense ustedes que hay un caso que merece la pena mencionar, que es la adaptación radiofónica de una novela escrita a fines del siglo XIX por Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos. Seguramente, si no han leído la novela, vieron la película del año 2005 que protagonizó Tom Cruise y que fue dirigida por Steven Spielberg. Bueno, si no vieron la película ni vieron la novela, no les voy a contar de qué trata, pero ustedes podrán imaginar de que la historia no es otra que una Tierra atacada por naves extraterrestres. Bueno, y estos extraterrestres, la verdad que son descritos en la novela como gruesas figuras con tentáculos que lanzan rayos de calor, que desintegran a los humanos sin ninguna posibilidad de enfrentarse, ¿no? Entonces, lo que hace Orson Welles, este conocido director teatral y de cine, es transformar esta novela en un guión radiofónico, y en el año 1938 esta adaptación radiofónica se emite en varias ciudades de Estados Unidos con un efecto devastador. Hay un artículo cuya copia en PDF ya está disponible. No, a ver, no está disponible la copia, les hice el vínculo. El vínculo está en el campus virtual porque era muy pesado para subirlo a la plataforma. Es un texto que se llama La invasión desde Marte, publicado en el año 1940, y que hace un resumen de la experiencia de Orwell, pero también un análisis crítico de por qué las personas, los auditores, reaccionaron como reaccionaron. Se trató de un ejercicio, evidentemente de ficción, que movilizó aproximadamente a 1 millón de personas que se asustaron, inquietaron, muchas de ellas salieron de sus casas despavoridos, arrancando de la invasión extraterrestre. En circunstancias que 6 millones de personas oyeron esa emisión radial, ¿no? Y antes de que terminara el programa, en todas las ciudades donde se transmitió el programa, había gente llorando, rezando, huyendo, para no encontrar la muerte de manos de los marcianos. Semanas después de la emisión del programa, los periódicos siguieron publicando reacciones frente a este ejercicio
que fundamentalmente generó pánico, histeria colectiva, susto, temor en la población, sobre todo considerando hasta ese momento que la audiencia de radio era una audiencia que tenía al menos una cierta preparación y un juicio crítico que quedó en evidencia de que no era tal, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en esos años con la audiencia del cine, que era más, de alguna manera, más influenciable, o al menos eso es lo que se pensaba. La verdad que hay muchas teorías de cómo abordar el fenómeno. Una de las preguntas que se hizo Havley en su texto es por qué esta emisión de radio asustó a algunas personas y por qué no a otras. O por qué esta emisión asustó de manera distinta al punto de vista de que algunos se asustaron y otros entraron en pánico, un pánico incontrolable. ¿Por qué la gente se dejó o no se dejó cuestionar? ¿Y qué factores condicionan conductas tan extremas como estas? ¿No? El autor, Havley Cantrell, hace una clasificación en su texto de los oyentes, de los radioescucha, y esa clasificación da origen a 4 tipos, ¿no? Aquellos que comprobaron la naturaleza interna de la emisión, es decir, aquellos que comprobaron que el mensaje que se estaba escuchando era un guión ficticio, era un guión sacado de una novela y por lo tanto una adaptación literaria. Están los que compartieron la emisión con otras informaciones y advirtieron que se trataba de un guión radiofónico. Están los que compararon el programa con otras informaciones, es decir, al escuchar el programa sintonizaron otra radio, trataron de confirmar por otras fuentes de que se trataba esto de una recreación, y finalmente los que no intentaron comprobar nada y salieron arrancando creyendo que efectivamente los marcianos habían llegado a Estados Unidos. Es interesante el fenómeno porque cada cierto tiempo, yo soy de Concepción, recuerdo años atrás el caso de un falso tsunami a partir de un rumor que se extendió a través de redes sociales y que terminó con medio Concepción arrancando hacia los cerros. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en la cabeza de las personas cuando tienen la posibilidad de confirmar una información a la hora que sea? Esto sucedió, no recuerdo el año, pero esto tiene que haber sido 2004, 2005. Personas que no confirmaron la información con fuentes confiables, ¿no? Llamaron a la radio, no había WhatsApp en ese tiempo, había solamente Messenger, si mal no recuerdo, a través del Messenger circuló la información, y fue un fenómeno bien impactante porque da cuenta de la importancia que tiene el rumor y cómo esto se puede amplificar sin ningún tipo de contrapeso, y cómo aquellos están los que corren por si las moscas, ¿no? Que están seguros de que la información es falsa, pero una arrancadita al cerro no les viene nada mal, ¿no? Están también esas, o por último, aquellos que quieren salir a las 4 de la mañana a vivir una experiencia límite, aún sabiendo que en realidad se trata de una información falsa que lo que busca es generar pánico, ¿no? Es interesante el ejercicio que nos plantea acá Cantrell en su texto, porque de alguna manera desnuda la psicología de la audiencia, una audiencia que tiene características similares, aún con información que hoy día viaja a través de medios distintos como Internet. Sobre todo considerando que Internet es el lugar en donde hay información verdadera, pero también un lugar donde hay información falsa. Entonces, bajo ese punto de vista, claro, la audiencia necesita canales que puedan confirmar informaciones como estas. Este es un ejemplo muy, muy interesante de cómo se ha desarrollado el análisis de los efectos de los contenidos mediáticos. Bueno, como reflexión y tratando de redondear la sesión de hoy, hay un texto cuyo nombre es Los efectos sociales de la comunicación de masas, de Joseph Clapper. Acá Lorena me pregunta antes de seguir que efectivamente en Chile hubo una transmisión, también hubo caos, y quien lideró esa transmisión fue Raúl Matas. Si mi memoria no me falla,
Yo no había nacido en esa época, pero creo que leí algún paper alguna vez. No me ha tocado tener algún texto científico, académico sobre este caso, ¿ah? Pero sé que Raúl Matas fue el que replicó la experiencia norteamericana con un análisis similar, evidentemente en menor escala. Pero efectivamente ¿Profesor? se llevó a cabo también acá en Chile. ¿Sí? Sí, Sí, lo mismo hicieron en Ecuador el año 49, en la radio Quito, y en ese tiempo no había ni televisión ni ningún otro medio en Ecuador, todo era a través de diarios y la radio, y finalmente cuando la gente se dio cuenta quemó la radio y quemó el diario El Comercio. miren, es un buen ejemplo, un buen dato, que no lo sabía. Pero piensen ustedes que no había forma de confirmar, y sobre todo, Exacto. considerando que la radio ha sido y sigue siendo el medio con mayor credibilidad en esta industria. Entonces el impacto para la radio claramente es devastador, ¿no? Y la radio, en ese sentido, por eso no juega con estas cosas. Hace una diferencia muy clara entre lo que es ficción y no ficción. Y por eso que el radioteatro comienza como radioteatro y tiene auspiciadores y hay un horario, ¿no? En definitiva, la radio hoy día no se presta para este tipo de juegos porque su prestigio está en juego, valga la redundancia. Bueno, tenemos a Clapper, que hace en este estudio preguntas que son relevantes hasta el día de hoy, desde el punto de vista de la influencia de los medios, pero cuya conclusión, de alguna manera, nos plantea que el efecto más notable de los medios es que consiste en que mantienen el statu quo. O sea, hay una reflexión que hace Clapper y que aquí tengo algunos de sus hallazgos, y esto que sirve para aquellos que se dedican a las campañas políticas, a la comunicación persuasiva. El público de la comunicación de masas está constituido por personas y cada una de ellas está sometida a un gran número de influencias. Desde la pareja en adelante tenemos un gran número de presiones desde el punto de vista que es muy diversa para generar opinión o actitud, y por lo tanto no somos dependientes de lo que los medios digan o dejen de decir. Las personas tienden a leer, a observar, a escuchar contenidos, mensajes que presentan generalmente puntos de vista con los cuales sienten cierta afinidad o simpatía. Y por lo tanto los medios actúan como un mecanismo de reforzamiento de aquellas tendencias que ya posee el público. Y esto es algo que es necesario destacar, sobre todo en época electoral, sobre todo en tiempos de campaña. Usted trate de cambiarle, por favor, hagan el ejercicio, y seguramente lo han hecho muchas veces, hagan el ejercicio de cambiar la posición política frente a un determinado fenómeno coyuntural de alguien que siempre ha tenido la misma posición política. Y cuéntenme cómo les va. Es que les va mal, porque precisamente hay un grupo de electores, que es el electorado duro, que está presente en los distintos posicionamientos de la ideología imperante en un grupo determinado, que se mantiene firme, y por lo tanto el contenido, el consumo del contenido mediático va en la dirección de reforzar esa afinidad política o ideológica, ¿no? En tiempos de campaña electoral en Estados Unidos, los estudios que se desarrollan desde los años 40 en adelante confirman que los ciudadanos escuchan discursos republicanos o demócratas según su opinión previa, en adhesión o rechazo a esos partidos. Acá Lorena me pregunta si un ejemplo de la teoría de Hovland podría ser la campaña presidencial de Trump, con todo eso del eslogan de Make America Great Again, los símbolos que usaban en actos masivos. Porque así se refería a él casi en tercera persona, sin nombrarse, pero el mensaje político era bastante potente y lleno de propagandas desde lo visual y lo discursivo. Claro, y podríamos decir que el elector de Trump
va a seguir votando por Trump y va a buscar contenidos mediáticos que favorezcan la imagen positiva de Trump. Y quienes son opositores a Trump van a seguir siendo opositores a Trump, y el consumo mediático va en la dirección a reforzar la tendencia contraria a Trump, ¿no? Eso está claro. Hay, sin embargo, un grupo minoritario de electores que es el que finalmente termina por inclinar el resultado de una elección, que es ese grupo de electores que consume sin esta tesis del reforzamiento. Podemos decir, este grupo de personas que está abierto a votar por quien presente un programa de gobierno o presente una propuesta política acorde a las necesidades puntuales que ese grupo elector tiene en un momento histórico determinado. Podemos decir que es un voto, es el voto flexible que está presente siempre en las campañas políticas. Pero es importante destacar esta idea del reforzamiento porque a veces los especialistas en comunicación se esmeran para cambiar la opinión previa, en circunstancias que la opinión previa está tan reforzada, está tan incorporada en el ADN de ese elector en particular, que es prácticamente una pérdida de tiempo desde el punto de vista del marketing político, desde el punto de vista de la comunicación política que se puede hacer en esa materia. Es decir, Trump tiene seguidores, Trump tiene opositores, y esos seguidores y esos opositores seguirán consumiendo mensajes afines a esa visión preconcebida. Acá me dice María José a través del chat que hay una serie documental, no la he visto, vamos a verla, ¿está en Netflix o no? Que se llama Love Hate Program, ¿no? No. Estoy tratando de buscarla por internet, porque la vi en un canal en la tele, pero hace un tiempo atrás, así que voy a ver si la encuentro, y ahí la envío. Vale, sería, y si no, hay un link por ahí, sería gran ayuda. Uh-huh. Bueno, tenemos a Elu Katz, sigue vivo, Katz con muchos años en el cuerpo, este hombre está muy viejito ya, retirado de la academia, pero su investigación se centró en la persuasión. Katz es uno de los principales investigadores que da origen a la teoría de los efectos relativos de medios de comunicación. Él habla de los efectos relativos, él pone en duda la teoría laswelliana de los efectos de medios todopoderosos. En definitiva, la conclusión a la que llega Elu Katz es que los medios masivos son lejos menos potentes de lo que se esperaba. Conclusiones. Esto ha sido un rápido recorrido histórico teórico sobre los últimos 90 años, pero para que se den cuenta de qué tanto ha cambiado o no el énfasis que se le ha hecho a las preguntas sobre medios de comunicación. Sí. Disculpe, en el caso de Katz, que era el que estábamos viendo recién, ¿no puede ser que esa conclusión haya llegado un poco a él en el fondo por el periodo en el que él vivió? Porque a lo mejor si alguno de nosotros quisiera filosofar al respecto, también diríamos que no es tan efectiva porque los tiempos que estamos viviendo, de tanta deslegitimación de las instituciones, de tanta poca credibilidad, también nos podrían hacer pensar como, oye, estas teorías ya no sirven de nada o no son tan eficaces. Puede ser que él haya tenido como un periodo, o haya vivido en un periodo como de esa poca credibilidad, de esa desconfianza. Bueno, yo diría que lo hemos vivido todos. Uh-huh. Yo hago la siguiente reflexión, que puede ser pregunta de cuestionario, ahora que lo veo. ¿Por qué fue tan importante para gran parte de chilenos la postura de que los medios de comunicación en Chile tuvieran a propósito de la cobertura del estallido social? Si la tesis hubiese sido que los medios de comunicación no generan efectos o no generan influencia, daba lo mismo criticar a los medios. Daba lo mismo decir que el mercurio miente. ¿Por qué se enfatiza cada vez que se puede la idea de que el mercurio o la tercera mienten, de que la televisión miente? Si es irrelevante, ¿acaso lo que puedan decir o no? Si la preocupación es que mienten,
Ujú. Entonces estamos reconociendo de que tienen efectos poderosos. Si Claro. diera lo mismo, no sería tema de mi preocupación. No sé si me explico. Sí, igual yo estaba pensando más como en el aspecto publicitario, por ejemplo. Ya que hablamos de series, yo veo mucho, porque la he visto muchas veces, la serie Mad Men, que está ambientada en los años 50 y 60 y se desarrolla en una agencia de publicidad. Y claro, en esos años el impacto que las campañas publicitarias tenían era muy, muy grande. De hecho, en algunos capítulos se relata esta crisis que hubo sobre el cigarrillo en Estados Unidos, cuando las asociaciones de salud y las revistas médicas de la época empezaron a publicar artículos de lo dañino que era, y todos estos chicos de publicidad se encargaban de hacer campañas que llegaban tanto a las personas que, a pesar de tener un artículo médico y respaldado por muchas organizaciones connotadas de la época, seguían fumando y comprando igual el cigarrillo, y tenía un impacto súper grande. Entonces, por eso siento que la publicidad, si lo vemos desde la propaganda política, hoy en día, por ejemplo, tiene un desafío enorme en el contexto en el que estamos. Yo también diría, ¿sabes qué? Aunque algún político X, más allá de la tendencia, haga una campaña asesorado y excelente, capaz que no tenga efecto. Bueno, a propósito del cigarrillo, y esto los publicistas lo saben muy bien, todos aquellos artículos publicados en revistas científicas que abordan los efectos dañinos del cigarrillo cuando medios masivos simplifican estas investigaciones, los principales lectores de estos artículos son los no fumadores. Los fumadores no leen artículos que hablan de los efectos nocivos. Entonces, si vamos a transformar un estudio científico en un mensaje publicitario que lo que busca es desincentivar fumar cigarrillo, el consumo de tabaco, no estamos entendiendo nada, porque precisamente los fumadores, es que los fumadores ni siquiera ven hoy día la cajetilla, que fue tan cuestionada, ¿no? Fue en su momento, hoy día ya nos parece naturalizado, pero las tabacaleras se enfrentaron a esta suerte de transparencia que hoy día está definida por ley, en el caso chileno, de expresar en la cajetilla los efectos del tabaco. Bueno, los estudios que se han hecho en esta materia indican que los fumadores, aquellos consumidores de tabaco, aquellos compradores de tabaco, no ven la cajetilla. Por ejemplo, si me remito solo a las escenas que muestra la serie, era como los dueños de Lucky Strike llegando furiosos a la agencia de publicidad diciendo que la revista Medical Digest sacó un artículo y que todo el mundo lo está conversando. Porque en esos tiempos recién se estaba dando a conocer el riesgo del cigarrillo. Entonces, no sé, siento que en resumen es como comparar las épocas. No sé si las generaciones anteriores eran más ingenuas, si es que esa es la palabra, si las estrategias eran más eficaces, o no sé, si los contextos obviamente nos condicionan, eso es verdad, pero no sé por qué tengo la sensación de que hace un par de décadas atrás llegaban mucho más a las personas. También hay cierto tema como patriarcal, de que la publicidad era totalmente, de cosas para el hogar era totalmente dirigida a las mujeres, y las mujeres realmente las compraban y querían como la última aspiradora del momento. Entonces, sé que también va un poquito como con ese desarrollo de la sociedad en el fondo, pero tengo mucho esa sensación de que antes era más sencillo. Puedo estar súper equivocada, es solo una percepción mía. Bueno, esa ¿Profe? es una pregunta de investigación, que no se resuelve acá, sino que se puede resolver a través de dato empírico, comparando Claro. poblaciones, audiencias, mensajes publicitarios, pero son preguntas que se han hecho. Piensen ustedes si la publicidad, lo que pasa es que hoy día el discurso publicitario no se viste con color de discurso publicitario. Piensen en la figura del influencer. Eso es publicidad, ¿no?
Profe, pero yo no sé, yo creo que no ha cambiado en general en el tiempo, yo creo que es inherente a la conducta del ser humano. Pienso que lo que pasó con el tabaco también pasó con el alcohol, también pasó con la ley Super 8, también ha pasado históricamente con todo lo que uno quiere informar, pero tal como usted decía, o sea, yo creo que se exacerba y quienes se fijan son aquellas personas que realmente les interesa y que quieren avalar su postura frente a algo. Por ejemplo, en la ley Super 8, quien lee la etiqueta es quien realmente está interesado en su salud, pero que ya lo tiene incorporado, es inherente a su persona, a su ADN, y lo que busca es ratificar que él en la opción que tomó está en lo correcto. No lo lee aquella persona, por ejemplo, que, no sé, estoy inventando, que es un goloso y que le encantan los dulces, los chocolates y todo, porque aunque le digan lo que le digan, va a seguir comiendo dulces, chocolate y todo, y el fumador va a seguir fumando, y el alcohólico va a seguir tomando. Y pasa también con el coronavirus, que dicen ocupen mascarilla, y en realidad el que piensa que igual se va a infectar, que no está ni ahí, no usa la mascarilla y de hecho no la usa. O el, al revés, el otro que piensa que efectivamente la mascarilla lo va a proteger porque toma todas las precauciones y aunque le digan que no ocupe la mascarilla, se la va a poner igual. Bueno, Igual, toda esta reflexión sitúa la preocupación del investigador en el concepto de la eficacia del mensaje mediático. Definitivamente es eso, ¿no? El mensaje mediático, ¿qué tan eficaz es en su cometido para generar cambios de comportamiento, cambios de opinión o cambios de actitud en una dirección u otra? Esa profe, es igual, fundamentalmente ha sido el centro de preocupación de la academia en estos 90 años. Y perdonen que lo diga, pero no se ha salido de la misma preocupación. profe, ¿y esta preocupación de la academia se manifiesta en alguna diferenciación, por ejemplo, de clase? Porque yo me cuestiono si es que hoy en día la publicidad de X producto está hecha para el público con mayor poder adquisitivo, para la clase entre comillas media, como por ejemplo el tema de la ley Super 8. No sé si necesariamente es por ser consciente de la salud, porque todo ese tema del bienestar y de la salud y la alimentación adecuada está súper asociado a un poder adquisitivo mayor porque tienes la posibilidad de elegir en el fondo. O sea, la mamá que tiene súper poca plata para darle la colación a los niños la semana va a elegir el Super 8 porque es para lo que le alcanza, tenga uno o tenga 5 o 6. Entonces, como que siento que el error, entre comillas el error, desde mi postura de espectadora, no, sin conocer más allá, es ese, es como no, lo podemos ver hasta en las políticas públicas que tiene nuestro país, para quiénes están hechas, a quién le llega. O sea, esas publicidades de no dejes que tu pareja te golpee, etcétera, o sea, creo que son las peores que he visto. Y me atrevo a decir que la derecha es lo menos creativo que hay en cuanto a campañas políticas. Entonces siento que también es como injusto en esa parte. Sí, a ver, no sé cómo abordar la inquietud, porque efectivamente Soy muy dispersa también. hay una necesidad, hay finalmente una política pública que va en una dirección eh, completamente distinta de hace 40 años, que fundamentalmente busca detener la adicción al azúcar, la adicción al tabaco, la adicción a cualquier tipo de droga, a cualquier cosa que haga mal a la salud, en definitiva, y podemos estar de acuerdo con eso. Yo creo que, pero nos encontramos con la problemática de que frente a eso, cualquier política pública en este sentido se enfrenta a las libertades individuales. Claro. Y esa es otra discusión, ¿no? O sea, si a un niño de 10 años yo le digo que no coma el Super 8, estoy en mi derecho como autoridad. Si la autoridad me dice, yo ya tengo 46 años, que no debo comer Super 8, tengo el legítimo derecho a cuestionar esa imposición, ¿no? En definitiva. La discusión es, finalmente, hasta dónde llega mi libertad individual, como ciudadano, y yo creo que eso es un tema pendiente. Sí, sé que fue un poco dispersa mi pregunta, profe, perdón, traté de Nos fuimos, ser lo más hilada que pude, pero bueno.
Nos fuimos al tabaco, al alcohol, a las drogas y al Super 8. Y al ¿no? Super 8. Todas las formas de adicción que están disponibles en el mercado, ¿no? Bueno, creo que nos estamos pasando el tiempo. Vamos a cerrar con esta idea de que en general los estudios en comunicación de masas reflejan las inquietudes que hasta el día de hoy tenemos como investigadores, con más preguntas que respuestas. Yo creo que una de las cosas que las ciencias de la comunicación está al debe es la generación de nuevas teorías. Yo creo que no hemos instalado a partir de un paradigma, de una verdad que no ha sido modificada, que ha sido más bien complementada, pero seguimos hablando de la importancia de generar leyes respecto a la prensa, cómo comunicar, la importancia que le damos a la preocupación por las noticias falsas. Si eso no fuera importante, si los efectos no fueran realmente relevantes o no fueran comprobados desde el punto de vista de la influencia, no estaríamos preocupados por las noticias falsas. Pero de alguna manera la preocupación por las fake news nos lleva a pensar que todavía el paradigma laswelliano está latente. Porque si no, no sería preocupación, ¿no? Da lo mismo si la noticia es falsa, porque yo tengo una capacidad crítica como auditor, como lector, para diferenciar de lo falso de lo verdadero. Pero cuando una autoridad se preocupa de la fake news, de alguna manera está reconociendo que la audiencia en su mayoría es una audiencia inculta, ignorante y pasiva, con cero capacidad crítica, para diferenciar lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, la política sigue instalando en el debate el paradigma de Laswell. Lo instala a través de su temor, a través de su preocupación, a través de la legislación, esta idea permanente de suponer que quienes consumimos medios de comunicación, hoy día esto se ha extendido a las redes sociales, somos personas carentes de juicio crítico, que no somos capaces de separar lo importante de lo accesorio. Y esa reflexión me lleva a pensar de que Laswell tenía la razón. Y por eso sigue siendo paradigma. Es contradictorio. Pareciera ser contradictorio, pero me lleva a suponer que seguimos abordando este tema. Hay un cuadro que no lo vamos a explicar hoy día. Lo voy a explicar la primera media hora de la próxima semana. Les voy a enviar un documento que viene a profundizar cada una de estas dimensiones. Este cuadro viene a representar más que nada el papel o el valor que hoy día tiene la preocupación por los medios de comunicación y sus efectos en estudios más contemporáneos, fundamentalmente referido a que el tema de la cantidad, el direccionamiento, la modalidad, el alcance y la adicción y la sutileza son hoy día temas de preocupación, temas de investigación que han sido desarrollados con posterioridad a los padres fundadores de las ciencias de la comunicación. Vamos a comenzar con este cuadro la próxima semana para que ustedes aproximadamente a las 7:15, 7:30, estén en condiciones de contestar ese cuestionario que yo les voy a publicar en el campus virtual. ¿Ok? Preguntas, por favor. Bien, si no hay más preguntas, profe, sí, solo sí. para el cuestionario de la próxima clase, nos sugiere entonces leer repasar los textos que ya hemos leído en las clases anteriores. ¿Este texto también? El texto, ¿El de esta clase? el de esta clase, sí. El de esta clase, ustedes tienen en el aula virtual un texto que se llama, no sé si ven mi pantalla. Sí. Está bien, ¿cierto? Hacen clic acá y este es un apunte de clase
en donde yo resumo un par de capítulos del texto de Edison Otero. Es una lección de clase, en donde se profundiza lo que yo he comentado en el PPT. ¿Okay? Perfecto. ¿Vale? Está todo ahí. Es podemos decir, apuntes de clase. Está el texto Teorías de la Comunicación, capítulo 3 y 4, de Edison Otero, que ustedes pueden abrir y se van a encontrar con el capítulo 3, los primeros recuentos, precisamente donde se profundiza lo que les he planteado, y el capítulo 4 referido a la teoría de Laswell. ¿Qué dijo Laswell y con qué efecto? ¿Eh? Tienen entonces esos dos textos más, pues yo sé que a ustedes les gusta leer, hacen clic acá en la invasión desde Marte, se van a encontrar con un link, porque no pude subirlo porque está muy pesado aparentemente, y se van a encontrar con un texto en PDF, fíjense acá, que lo pueden leer en pantalla, no tienen necesidad de descargarlo. Si lo descargan, no sé si les va... Es una página que aparentemente no les va a cobrar por descargar, y pueden conectarse por red social, pero no es necesario que ustedes ingresen a una red social, pueden ingresar y lo pueden ver directamente desde la pantalla, ¿ok? Si es necesario que se los envíe, lo puedo hacer a través del correo electrónico, pero está para descargar. Es la misma versión que yo tengo, es el mismo PDF que yo tengo en mi poder, ¿no? Con las mismas... los mismos destacados, es exactamente el mismo documento, que es un capítulo, un libro que se publicó con esta reflexión en torno a el guión radiofónico que hace Orwell sobre la Guerra de los Mundos, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Si no hay más preguntas, dejamos la sesión hasta acá. Y bueno, repasen lo que ya leyeron, lean lo que no han leído, y nos vemos entonces la próxima semana para poner una primera nota, porque la universidad nos exige poner notas. Así es que hay que hacerlo, es parte de las reglas, aunque ya están grandes para poner nota, pero hay que poner una evaluación. Y el otro consejo es que estén consumiendo información sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, que el día próximo martes hayan leído los periódicos, hayan visto televisión, los noticieros, en el fondo sepan más o menos de qué está pasando en Chile y el mundo. Esa es un poco la idea. No va a ser test de actualidad, pero se les va a hacer un poco más fácil poder aplicar los contenidos. ¿Entendido? Gracias, profe. Sí. Bueno, espero que me hayan escuchado. Gracias, profe. Este PowerPoint, sí, voy a tratar de subirlo, porque por una razón que no logro entender, debe ser el peso, el PPT de la sesión anterior, no lo pude subir al aula, no me dejó, lo transformé a PDF, tampoco lo pude subir, no sé qué pasa, y voy a tratar de hacer lo mismo con esta presentación. Profesor, si es por ¿Sí? peso, si quiere me lo manda a mi Gmail y yo lo subo al Drive que tenemos con el curso. ¿Y con quién hablo? Con Magda Escobar. Magda. ¿Y Magda, hemos hablado por correo? Me parece mucho que no, pero aquí le No. estoy mandando mi correo en el chat. Ya. Mándenme los PowerPoint porque yo acabo de subir la info de hoy al Drive, porque todavía, aunque usted no lo crea, muchos compañeros no pueden acceder al campus. Así que estamos utilizando el Drive para subsanar eso. Creo, lo creo. Voy a dejar acá grabada a Magda en esta... Bien. Y me lo manda y yo lo subo, profe. Ya, ok. Bueno, Gracias. los dejo para no cansarlos más. Nos vemos la próxima semana. Nos Que vemos, estén profe. bien. Gracias. Gracias, profesor. Profe, chao a todos. Bien.